Buenos días a todos. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 13 hasta el final de este capítulo, el versículo 30, en el que Jesús tiene dos encuentros, dos escenas muy diferentes, pero que se conectan entre sí. Vamos a leerlas. Jesús bendice a los niños. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. El segundo encuentro es con el joven rico. Y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. El peligro de las riquezas. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Bueno, como dije antes, en este pasaje vemos dos escenas muy diferentes, pero que se conectan entre sí. Primero, unos niños se acercan a Jesús y luego un joven rico también se acerca a él buscando vida eterna. Me parece que en algunas ocasiones este texto se predica como los niños son buenos, debemos parecernos a ellos, y el joven rico era demasiado materialista, que tiene su verdad, pero creo que Jesús nos quiere decir algo más. Así que vamos a escudriñar. Vamos a hacer una comparativa. Primero, los discípulos intentaron impedir a los niños que se acercaran. En aquella cultura los niños no tenían gran relevancia social, pero Jesús responde: Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Jesús no solo permitió que se acercaran, sino que los abrazó y los bendijo. Muchas veces pensamos que necesitamos arreglarnos primero para venir a Dios, ser más espirituales, tener menos errores, entender más, sentirnos dignos.
pero los niños llegan con confianza, sencillez y dependencia. Ese es el corazón que Jesús honra. Dios no está buscando perfección aparente, sino corazones sinceros que quieran acercarse a Él. En contraste, el joven rico parecía tenerlo todo: moral, disciplina, riquezas, deseo espiritual. Y su pregunta parece humilde: ¿qué me falta todavía? Es como si dijera: ya he cumplido casi todo. ¿Cuál es el último requisito? Los niños reciben el reino como un regalo y el joven intenta alcanzarlo como una meta. Entonces, ¿era el dinero el problema? Pues creo que el dinero no era el problema principal. Si la riqueza fuese pecado en sí misma, tendríamos un conflicto con muchos personajes bíblicos que fueron bendecidos materialmente, como Abraham, Job, David. Lo que Jesús hace es exponer el verdadero Dios con D minúscula del corazón del joven. Cuando el joven afirma haber obedecido los mandamientos, Jesús toca precisamente aquello que él no está dispuesto a rendir. No le está poniendo una prueba arbitraria, está revelando su esclavitud. La evidencia es la reacción. Dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste. No discute, no pregunta, no negocia, se marchó, porque descubrió que había algo que amaba más que a Dios. Entonces, ¿debemos venderlo todo? ¿Todo lo que tenemos? No necesariamente. Jesús no le dio la misma orden a todas las personas. Por ejemplo, a Zaqueo le pidió arrepentimiento, pero no le ordenó entregar absolutamente todo. Muchos creyentes del Nuevo Testamento siguieron poseyendo propiedades. Lo importante es entender que Jesús no siempre pide lo mismo a todos, pero sí exige el mismo principio: redención total. La pregunta no es cuánto poseo, la pregunta es qué posee mi corazón. Tener una casa, un coche, cualquier posesión, ¿es hacer tesoros en la tierra? Tampoco necesariamente. Una casa, un coche, una propiedad X puede ser una necesidad, una herramienta para servir, un lugar donde cuidar de la familia, un vehículo que ayude a servir para el reino. El problema aparece cuando esas posesiones se convierten en la fuente de nuestra seguridad. Hay una diferencia enorme entre tener bienes y poner la esperanza en los bienes. El joven rico no simplemente tenía riquezas, las riquezas lo tenían a él. Su identidad, seguridad y futuro descansaban en ellas. Por eso la conexión con los niños es tan poderosa. Un niño sabe que depende de otros, no presume de autosuficiencia, no cree que puede sostenerse solo. Jesús no está exaltando tampoco la inmadurez infantil, sino exaltando la humildad y la dependencia. El joven rico representa muy bien el corazón humano de hoy en día, que dice: he construido mi vida, tengo recursos, tengo méritos, tengo control. Pero el niño representa el corazón que dice: no tengo nada que ofrecer, pero confío en ti. Y quizá esa es la pregunta que atraviesa todo este pasaje. ¿Dónde está puesta mi seguridad? Porque una persona puede no ser rica y aún así vivir aferrada a sus posesiones, aunque sean pocas. Y otra puede tener mucho, muchísimo, pero reconocer que todo le pertenece a Dios. El problema nunca ha sido cuánto hay en las manos. El problema es cuánto ocupa eso en el corazón. A veces queremos seguir a Jesús mientras no toque aquello que más valoramos. Pero seguir a Cristo no es añadirlo a nuestra vida, sino ponerlo en el centro de ella. Y cuando Jesús habla de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, los discípulos preguntan: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús responde una de las frases más esperanzadoras del Evangelio:
Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación no se gana con méritos, riquezas o esfuerzo humano. Es obra de Dios en un corazón rendido. La salvación comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendemos a depender de Dios como un niño que toma la mano de su padre. Nadie puede salvarse a sí mismo. No es difícil para algunos, es imposible para todos. El joven rico pensaba que le faltaba algo más que hacer. Tal vez una obra extra, un sacrificio adicional, un último requisito para completar su expediente espiritual. Pero Jesús le muestra que el problema no es una falta de esfuerzo, sino la condición de su corazón. Y ahí está la imposibilidad, porque el corazón humano tiene una tendencia natural a apoyarse en algo distinto de Dios. Dinero, éxito, conocimiento, reputación, religión, buenas obras, control. Incluso podemos convertir nuestra propia obediencia en un motivo de confianza. Por eso el joven rico no es un personaje lejano, es un espejo. Todos tenemos algo que nos da sensación de seguridad y valor. Y la imposibilidad consiste en que nadie puede por sí mismo arrancar del corazón aquello que ocupa el lugar de Dios. Nadie puede producir por esfuerzo propio una dependencia genuina de Dios. Nadie puede transformar completamente sus afectos, sus deseos y sus prioridades solo con fuerza de voluntad. Pero lo que el ser humano no puede, Dios sí puede. Dios puede tomar un corazón orgulloso y hacerlo humilde. Dios puede tomar una persona autosuficiencia y enseñarle a depender. Dios puede liberar a alguien del amor al dinero, al reconocimiento o al control. Dios puede hacer que alguien deje de confiar en sí mismo para confiar en Él. Por eso la frase conecta perfectamente con la imagen de los niños. Un niño no llega al reino porque haya logrado algo extraordinario, llega porque recibe, confía, depende. Y eso es precisamente lo que Dios produce en nosotros por su gracia. Tal vez la enseñanza más profunda de este pasaje no es debe ser como un niño. La enseñanza es por ti mismo, nunca llegarás a ser como un niño delante de Dios. Necesitas que Dios haga en tu corazón lo que tú no puedes hacer. El joven rico se fue triste porque descubrió una imposibilidad. Los discípulos quedaron asombrados porque descubrieron una imposibilidad. Y Jesús les muestra que el Evangelio comienza exactamente así, cuando reconocemos nuestra imposibilidad. Mientras creemos que podemos salvarnos, mejorar lo suficiente o presentarnos ante Dios con nuestros propios méritos, seguimos pareciéndonos al joven rico. Pero cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestra insuficiencia, nuestra dependencia absoluta de la gracia de Dios, empezamos a parecernos a los niños que Jesús recibió con los brazos abiertos. Quizá por eso Mateo coloca estas dos escenas juntas. Los niños no son un ejemplo de inocencia perfecta, son un ejemplo de dependencia. Y el joven rico no es un ejemplo de maldad extrema o avaricia, es un ejemplo de autosuficiencia. Y entre ambos relatos resuena la misma verdad. El reino de Dios no pertenece a quienes creen que pueden alcanzarlo, sino a quienes reconocen que necesitan recibirlo. Yo os dejo unas preguntas para reflexión personal. ¿Con cuál personaje te identificas más hoy? ¿Con los niños o con el joven rico? ¿Hay algo ocupando el lugar que solo Dios debería tener? ¿Estoy acercándome a Dios con dependencia y confianza? Que tengas un buen y bendecido día.